Soy Fernando Martín, aquí estoy con mi amigo Juan Pablo Marroquín de Estudio Epic. Vamos a hablar de si el bajo y el bombo tienen que tocar exactamente lo mismo todo el tiempo. Y en realidad vamos a demostrar 4 formas en que se puede hacer, porque no necesariamente tienen que hacer lo mismo todo el tiempo, sino se pueden ir complementando. La primera forma es tocar la batería lo más básico posible mientras el bajo hace esta línea. Entonces, en esa línea de abajo, la batería va a hacer un ritmo muy básico. La segunda opción es que la batería haga exactamente lo mismo que está haciendo el bajo, pero eso sería en un contexto ya como de música progresiva o fusión, donde no tenemos el redoblante en los tiempos 2 y 4. Una tercera opción es como un punto medio entre las primeras dos. Tenemos el redoblante en los tiempos 2 y 4, pero el bombo apoya en todo lo posible a la línea de abajo. Y la cuarta y última opción es que el bombo vaya apoyando algunas de las notas que hace el bajo, pero no todas. Por ejemplo, estas siguientes 3. Una opción también podría ser que el bombo toque en los espacios donde no toca el bajo. Y ahí es la importancia de tener uno su conciencia del espacio de la subdivisión o mejor aún de solfeo rítmico para saber exactamente dónde no suena el bajo y ahí insertar las notas o golpes con el bombo. Como podemos ver, esta fue una línea de abajo sin dinámicas, en 4/4, en un tempo moderado, pero podemos juntarnos con un bajista y hacer distintas opciones de líneas de bajo en distintos tempos, métricas y sobre todo dinámicas, incluir acentos y trabajar con un bajista, pero no necesariamente es hacer exactamente lo mismo siempre, sino poder jugar con las distintas notas de la línea de abajo para así apoyar algunas de esas notas o ninguna de las notas o todas las notas, depende de lo que pensemos que vaya bien dentro de la canción, cuando ya estén todos los demás instrumentos incorporados al arreglo.